Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en este día les queremos dar una cordial bienvenida. Nos encontramos ya en el primer día de la semana y vamos a comenzar este estudio para el día de hoy, pero sin antes agradecer a Dios porque permite que lleguemos a este día y así podamos meditar en su palabra. Ahí donde estás, quisiéramos invitarte, acompáñanos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Creador, usted que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros, su reino haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana, Señor, queremos escudriñar un poquito más las Sagradas Escrituras. Queremos saber, Señor, lo que usted tiene preparado para el día de hoy, y también queremos, Señor, que usted pueda ayudarnos en la vida en la que estamos llevando. Abra nuestra mente, nuestro corazón. Le pedimos el día de hoy que usted haga un milagro, Señor, en cada hogar, en cada persona, Señor, que lo necesita. Gracias, le agradecemos en este día, Señor. Le pedimos por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el título para el día de hoy, las aguas de sanidad. Estaremos hablando acerca de este hombre, de este paralítico de Betesda, un lugar llamado Betesda, donde la gente acudía porque se pretendía que allí había alguien que bajaba del cielo y movía las aguas, y solamente que al tocar la persona podía ser sanada. Entonces, esa es la creencia que tenían estos hombres en ese lugar, y la cual este hombre necesitaba también ser sanado y fue a ese lugar. Entonces, las aguas de sanidad es el título para el día de hoy. Te invito a buscar el capítulo 5 del libro de Juan, el verso 2 y 3. Capítulo 5 del libro de Juan, verso 2 y 3. Dice la palabra: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era un lugar donde acudían mucha gente, donde habían enfermos, donde la desesperación por esa enfermedad les hacía creer que de alguna manera iban a encontrar la sanidad tocando el agua. Vivimos en la misma etapa, podríamos decir, de lo que esta gente creía. Hoy en día la gente también tiene esa misma creencia, que si puede tocar el manto de alguien, que si pueden tomar el agua, que si pueden caminar de rodillas o pueden de repente ofrendar algo, ellos van a ser sanados. Es la creencia que el enemigo pone en la mente de los hombres y se vuelve una costumbre. Una costumbre a tal punto de que se olvida uno de Dios. Inclusive los propios cristianos están haciendo esa práctica en la cual vemos mucha ofensa al Creador. El testimonio que se encuentra en el Ministerio de Curación, en la página 54, dice: en ciertos momentos las aguas de aquel estanque eran agitadas, y creíase continuamente que esto era resultado de un poder sobrenatural. El enemigo ha puesto su mano en las cosas que Dios ha creado y ha hecho creer a mucha gente que el objeto tiene el poder para darles la sanidad.
y otros creen que hay alguien que toca ese objeto y ese objeto es milagroso. En este caso eran las aguas y que pues venían de alguna manera la gente a ver y a poder sanarse de cada enfermedad que le acontecía. Y que el primero que se sumergía en el estanque después del movimiento de las aguas sanaría de cualquier enfermedad que tuviera. Así era la creencia. Así eran engañados aquellos hombres que no conocían al Señor, que no buscaban al Señor. Centenares de enfermos acudían a aquel lugar, pero eran tantos que cuando el agua era agitada, se precipitaban unos sobre otros y pisoteaban a hombres, mujeres y niños más débiles que ellos. Qué barbaridad podemos ver en ese lugar y con la torpeza de la gente. Hasta ahora, vuelvo a decirles, se repite casi lo mismo. Hay gente que cree en diferentes supersticiones y que muchas veces eso es inventada por el padre de la mentira. Y la gente cree, y la gente busca, y la gente se desgarra y llora porque aparentemente es el lugar donde se recibe la sanidad. Es el lugar donde se puede obtener la paz, la libertad del pecado. Dice que eran la gente pisoteados por los más fuertes, esa gente débil, y no podían alcanzar tocar el agua. Muchos no podían acercarse al estanque y otros que habían conseguido alcanzarlo morían en la orilla. Interesante lo que dice, hermanos. Muchos no podían alcanzar el estanque y otros que habían conseguido alcanzarlo morían en la orilla. Se habían construido algunos cobertizos alrededor del estanque para proteger a los enfermos del calor del día y delante de la noche. Algunos pernoctaban bajo los portales, apiñándose en la orilla del estanque, día tras día, con la vana esperanza de obtener alivio. Hermanos queridos y amigos, lo que están escuchando a través de este medio. Cuando no hay conocimiento bíblico, cuando no hay conocimiento de parte de Dios, el hombre cree hasta lo más sumo en la tierra y que a través de los objetos o alguien pueden ser sanados. Cuando no se tiene a Cristo, muchas veces se sale del contexto que estamos viviendo y vamos a buscar la sanidad sobre los objetos de la naturaleza. Y cuando nos damos cuenta, el día que nos llega la luz, es una vanidad completamente. Eso nunca existió y nos lleva a creer, esa vez nos lleva a creer en aquel que sí puede hacer milagros, que su palabra es poderosa y que Él solo hablará y nosotros sanaremos. Pero también existe una línea que debemos seguir. Es un régimen adecuado, un régimen que nos dará la seguridad, porque el Señor también actúa a través de un régimen. Y eso es interesante saber, porque así uno puede cambiar el tipo de alimentación que tiene y su enfermedad de alguna manera desaparecerá. Dice la pregunta, ¿con qué propósito iban muchas personas incapacitadas a Jerusalén? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito iban muchas personas? Dice, incapacitadas a Jerusalén, con el propósito que sus enfermedades sean sanadas. Con el propósito que sus enfermedades sean sanadas. Será el propósito de cada persona, visitar a Jerusalén, a ese lugar, para que sus enfermedades se sanen. Hermanos, es interesante ver el engaño del enemigo. Y si decimos que en esa época se hacía esto y que ahora ya la gente vive en la luz, nos equivocamos. Hoy la gente sigue
lo mismo o podríamos decir peor que antes, porque cada día se le coge fe a algo que no tiene vida. Entonces, las aguas de sanidad es el título para el día de hoy. La historia nos menciona que aparentemente un ángel venía y tocaba el agua y que la gente, la primera persona que tocaba el agua se sanaba. Es una terrible situación. Ahí entraban de alguna manera muchas personas y que solo uno podía tocar el agua y ser sanado. Eso era terrible, eso era humillante al ser humano. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Miles en un día pueden sanarse. Miles en un día pueden hacer de su vida la historia diferente, pero solamente si reciben ese regalo que es un don gratuito, que no cuesta, y que si ellos lo aceptan, entonces tendrán la sanidad y la seguridad de ser salvos. Dice San Juan capítulo 5, verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia. Así creían los habitantes de ese lugar, o los habitantes que venían en visita. Y se había hecho pues un lugar atractivo de alguna manera, donde la gente visitaba. ¿Y quién se beneficiaba de alguna manera? Eran los dueños de ese lugar, porque no creo que ellos simplemente entraban, sino también pagaban. La historia no nos relata, pero hoy en día se hace eso. A veces se paga para poder entrar a un lugar y solo dejar tu ofrenda y salir. O de repente coger al objeto y de alguna manera vas a ser sano o salvo. Esa es la creencia que tiene el ser humano, porque el enemigo ha puesto esa creencia en la mente de los hombres. Dice el testimonio que se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 171, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que estaban esperando el movimiento del agua. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural y que el primero que en ellas entrara después que fuesen agitadas sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. La mentira más grande que el enemigo puede hacer es hacerte creer que si tú solo tocases, que si tú solo comprases o obtuvieras algún precio, entonces te sanarías. La gran mentira del catolicismo en el tiempo de la oscuridad llamada Inquisición era hacerles creer que si ellos pagaban por un simple papel, ellos se salvarían o sus seres queridos serían pasados del lugar del infierno al cielo o al purgatorio como ellos lo creen. Tremenda cosa, horrenda cosa es lo que ellos hacían contra esa gente, y esa gente al no leer las escrituras era engañada. Gracias a Dios, gracias al poder infinito del Señor, hoy tenemos las Sagradas Escrituras, porque de alguna manera también, si no lo tuviéramos, fuésemos engañados y estuviéramos detrás de estos objetos, detrás de estos engaños y de estas costumbres falsas que muchas veces se han hecho ya de alguna manera como real en la vida de muchos. Dice el testimonio, y se creía que en ello debía a un poder sobrenatural. Centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Muchos no podían ni acercarse al estanque, otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en su orilla. Se habían levantado refugios en derredor del lugar, a fin de que los enfermos estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche.
Algunos pernoctaban en esos pórticos, dice, arrastrándose a la orilla del estanque día tras día con una vana esperanza de alivio. Qué tristeza. De alguna manera, el hombre, al creer en eso, buscará cómo llegar. En esta época, mis queridos hermanos, iglesias con un nombre que se ha dado aquí en la tierra se hacen famosas cuando en su publicidad mencionan que ellos, a través de sus hombres consagrados, pueden sanar los enfermos. Y hay miles de gente que va, miles de personas que acuden a esos lugares y a veces tienen que pagar cantidad de dinero para ser sanados. Aparentemente el hombre toca a la mujer, al niño, y se sana por momento. Pero después de un tiempo esa enfermedad regresa con más fuerza. Y lo más terrible que ellos le dicen es que por su pecado o de repente por la falta de fe ellos no se sanan. ¿Hasta dónde ha llegado ese engaño de parte del enemigo? ¿Y hasta dónde ha llegado la ignorancia de parte de los hombres por no escudriñar las Escrituras? Porque si solamente tuviéramos la Escritura en nuestra vida, no estaríamos siendo engañados por estos personajes que son agentes de Satanás. Las aguas de sanidad simplemente era algo que había creado el enemigo para que la gente padeciera y él tuviera como esclavos a todos los seres humanos que no creían en el Señor Jesús. Pero el día que ellos creyeron, salieron y dejaron toda esa idolatría, porque a eso se convierte en idolatría. Dice la pregunta, ¿qué creencia tenía la gente sobre el estanque de Betesda? Que un ángel venía y tocaba el agua y aquella persona que podía tocar el agua se sanaba. Un ángel tocaba y el movimiento del agua podía sanar a aquella persona. Eso es lo que creía la gente, que un ángel venía del cielo y tocaba el agua y que la gente que tocaba, el primero que tocaba se sanaba. Una creencia absurda, podríamos decir, porque el Señor no podría hacer eso. O de alguna manera la gente cree que hay muchos dioses y por eso se le pone nombre a cada uno, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos y amigos, tengamos en cuenta que eso no existe en la tierra. No hay otro ser dado a los hombres, dice, en quien podamos ser salvos. Solo hay un nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ha venido a esta tierra y con todo su poderío, que el Señor lo ha brindado, su Padre lo ha brindado, Él ha sanado a muchos enfermos. Y en esta tierra lo único que necesitamos es creer en aquel que ha dado su vida por nosotros y en quien tenemos la sanidad, pero únicamente Él quiere que dejemos nuestros pecados y que seamos limpiados de todo lo que concierne a esa inmundicia del pecado. Entonces, queridos hermanos y amigos, el título para el día de hoy, las aguas de sanidad, esperemos que ustedes lo mediten ahí donde están, porque sabemos que todo lo que concierne a la bendita palabra del Señor es fuerza espiritual para el cristiano. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Medita donde estás, escudriña las Escrituras, porque sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. Bendiciones.